Tengo un relato que un taxista me contó cuando tuvimos un viaje muy largo, pues en el vecindario era muy querido porque era conocido de nunca rechazar un viaje, sin importar la hora o el destino. Esa madrugada fría, quizá 2 de la mañana de un domingo, mientras conducía por una solitaria carretera que conectaba dos pequeños pueblos en el corazón de México, la niebla se comenzó a hacer presente como un manto blanco sobre el asfalto. Él había dejado a su último pasajero en uno de los últimos pueblos vecinos para visitar a la familia. Mientras él iba de regreso a su pueblo, esperando llegar antes del amanecer, porque sí eran varias horas de camino, entró a una carretera conocida porque era bastante solitaria y no pavimentada. Lo que era preocupante para él no eran fantasmas, sino que se rumoraba que ahí ocurrían asaltos. El silencio de la madrugada era inquietante, pues no habían casas alrededor y solo eran montes o barrancos. Y aquel silencio solo era roto por el rugido del motor de aquel Nissan de esa época. También se escuchaba el tenue crujir de la grava bajo las ruedas. Mientras él avanzaba despacio, algo llamó su atención a un costado del camino. Era una figura de pie junto a un árbol torcido. Al estar a oscuras no se veía nada, pero luego, cuando la luz de los faros del auto le pegó, notó que era una mujer alta, delgada, envuelta en un vestido negro que parecía flotar en la brisa. En una de sus manos sostenía un bastón de madera muy grande. Su rostro estaba cubierto por un velo transparente. Su presencia no era escalofriante, sino inquietante. Parecía una mujer de verdad, en peligro. El taxista redujo la velocidad, incapaz de apartar la vista. Aquella mujer levantó la mano libre y con un movimiento lento le indicó que se detuviera. Relataba que aunque cada fibra de su ser le gritaba que siguiera adelante, algo inexplicable lo obligó a frenar. Bajó la ventana con las manos temblorosas. ¿Necesita un aventón, señorita?, preguntó apenas susurrando. Notó que aquella mujer era muy delgada y blanca. Esto le marcaba más aquellas ojeras que parecían que ella no había dormido en años. Aquella mujer no respondió, pero se acercó lentamente al taxi. El sonido de sus pasos resonaban con aquella grava del camino. Cuando estuvo junto a la ventana aquella mujer, el señor taxista relata que pudo sentir un frío tremendo. La mujer levantó el velo, revelando un rostro pálido, de ojos hundidos y labios negros. «Ya es tu hora», dijo con una voz que no parecía humana, y menos de mujer. Ella le sonrió y antes de que pudiera reaccionar el taxista, aquella mujer alzó la mano donde tenía el bastón, pero ahí ya no estaba el bastón. Ahora estaba sosteniendo una guadaña, la cual dejó caer sobre el cofre del taxi. El golpe no dañó el vehículo, ni siquiera le hizo un rasguño, pero se escuchó un estruendo tan fuerte como un rayo. Aterrado pisó el acelerador y se alejó, pero la carretera parecía cambiar. Los árboles a los lados del camino se volvieron retorcidos y la niebla se volvió más densa. Era como si el mundo mismo intentara atraparlo. El taxista comenzó a sentir su carro pesado y se jaloneaba, y pronto el motor del taxi falló y el vehículo se detuvo. Una sensación muy pesada se vivía en el taxi, y fue aquí cuando él miró por el retrovisor y ahí estaba ella, sentada atrás de él dentro del auto. Ella sostenía una guadaña descansando en sus piernas. Desesperado, salió del auto y comenzó a correr, pero no importaba cuánto avanzara. Siempre la veía enfrente o a un lado. Su respiración se volvió entrecortada y finalmente cayó de rodillas, agotado. La mujer se acercó una última vez, inclinándose a él, y dijo: «Aún no». Al día siguiente encontraron su taxi en medio de la carretera, y el cuerpo del taxista apareció varios kilómetros más adelante, junto a un árbol torcido. Su rostro estaba congelado en una expresión de puro terror,
Sus manos sujetaban su pecho como si hubiera intentado detener un ataque al corazón. Él estuvo sin hablar durante un año entero, hasta que se compuso de aquel susto. Él me contó y tiene la teoría de que cuando era joven creía en la Santa Muerte, pero cuando conoció a su actual esposa, hizo que la regalara y dejara de creer. Cuando levantó su altar, dijo: ya es hora. Él afirma que le sucedió todo eso porque la Santa Muerte lo quiso castigar por aquel abandono. Soy conductor de camiones de carga y las noches son mi oficina. Llevo años recorriendo carreteras solitarias y aunque he escuchado muchas historias de aparecidos y sucesos paranormales con mis compañeros, siempre me mantuve escéptico. Sin embargo, lo que viví en la carretera vieja que conecta Puebla con Veracruz me hizo dudar de todo. Esa madrugada manejaba sin prisa. El clima era frío porque ya era diciembre. Apenas había señalizaciones en ese tramo. Es una vía casi olvidada que solo algunos camioneros usamos para ahorrar tiempo. Las luces de mi tráiler iluminaban el camino escaso, revelando arbustos secos y árboles secos a los lados. Yo iba manejando normal, quizá unos 50, 60 kilómetros por hora, cuando ahí lo escuché. Al principio pensé que era mi imaginación, un sonido tenue, lejano, casi imperceptible. Pero conforme seguía avanzando, los ruidos se hicieron más claros. En medio de la nada se hizo presente el llanto de un bebé. Bajé el volumen de la radio pensando que era esta misma. Pensé encontrando una explicación lógica, tal vez algún animal herido, me dije. Aunque el sonido era inconfundible, eso que se estaba escuchando era un bebé, y de repente se hizo presente otro y otro. Eran sollozos suaves al principio, como los de un recién nacido. Sentí un escalofrío recorrerme la nuca. ¿Qué hacían bebés en mitad de la nada? Quizá un accidente, pensé, pero no se veía ningún carro volcado. Miré por los retrovisores y los costados del camino buscando a alguna persona, alguna mujer, pero no vi a nadie. Solo estaba yo y la oscuridad de la carretera. Decidí seguir manejando, tratando de ignorarlo, pero entonces los llantos se hicieron más fuertes. Parecía que venían desde todas partes, al frente, detrás, a mi lado. El sonido retumbaba dentro de la cabina también, como si estuvieran conmigo. No puede ser, murmuré con mi voz temblando. Mientras estaba negando todo esto, un llanto más fuerte que los demás sonó justo detrás de mi asiento. Giré la cabeza con miedo, con el corazón golpeando en el pecho. No había nadie ahí, pero la sensación de que algo me estaba observando, que algo me estaba acompañando, era tan intensa que comencé a sudar frío. Apreté el volante con todas mis fuerzas y aceleré. No importaba si rompía el límite de velocidad. Quería salir de esa carretera sí o sí. Pero justo cuando pensé que los llantos se estaban quedando atrás, los faros de mi camión iluminaron algo. En medio del camino había un bulto. Ahí iba caminando una mujer vestida de negro con un bebé en brazos. Frené de golpe para no arrollarlos. El tráiler rugió y se detuvo apenas unos metros antes. Me quedé paralizado con las manos aferradas al volante. Solo estaba mirando aquello que no debería estar ahí. No es real, no puede ser real, me dije sintiendo un pánico indescriptible. Pues aquella mujer que estaba al frente de mí había desaparecido frente a mis ojos, como si el viento se lo hubiera llevado.
Y de nuevo. Los llantos empezaron de nuevo, pero esta vez se multiplicaron. Alrededor del camino, entre los árboles y los arbustos, comenzaron a sonar bebés, decenas de ellos, todos llorando. Pisando el acelerador con todas mis fuerzas arranqué. No sé cuánto tiempo manejé así, muy rápido, pero cuando la carretera por fin se abrió hacia un tramo más transitado y vi las luces de una gasolinería, sentí como si me hubieran devuelto el alma. Bajé del tráiler temblando, incapaz de procesar lo que acababa de vivir. Un trabajador de la gasolinería se acercó a verme, pues no tenía fuerzas en el cuerpo y estaba muy alterado. Me dijo que si necesitaba ayuda, y yo le dije que no, que solamente había alucinado en el trayecto. Pero él me dijo que no, que eso no era, y le conté. Me dijo que ya llevaba muchos años trabajando en esa gasolinería y me dijo seriamente que muchos de los viajeros de esa carretera salen espantados porque se les aparece algún fantasma, que es raro el que no haya visto nada ahí. Compañeros, quienes estén escuchando esto y manejen de noche, mejor les doy un consejo. Paguen caseta y no se vayan por caminos solitarios o olvidados. Esto es todo. Excelente noche, Santiago. Y excelente noche, siniestros. Siempre me ha gustado conducir por las noches. Hay algo en las carreteras vacías, con el cielo oscuro y el aire fresco entrando por la ventana, que me resulta tan tranquilizador. Sin embargo, la madrugada de ese martes cambió para siempre la forma en la que veo los caminos.